Bendiciones, queridos hermanos. Continuamos con las catequesis de preparación para la consagración vicarial a Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe. Y el tema que vamos a desarrollar este día es María la Inmaculada Concepción. Y quisiera iniciar esta catequesis preparatoria leyendo el dogma precisamente que fue proclamado. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, ha sido revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Este es el dogma que proclamó el Papa Pío IX en el año 1854 en la Ineffabilis Deus. Ahora bien, ¿qué significa este dogma en nuestra fe, en nuestra devoción a la Virgen Santísima? Este dogma proclama una verdad esencial de la Virgen María, y es que desde el primer instante de su existencia, Dios la preservó de la mancha del pecado original. Es una afirmación de fe que resalta la singularidad de María dentro de la historia de salvación y su rol único como Madre de Dios. El dogma no fue una invención de la Iglesia en el siglo XIX, sino que es la culminación de una creencia arraigada desde los primeros siglos en las comunidades cristianas. Desde los primeros siglos, la Iglesia creyó en la especial santidad de María. Padres de la Iglesia, como San Irineo de León y San Justino, hablaron de María como la nueva Eva, es decir, aquella que, a diferencia de Eva, no cedió al pecado, sino que colaboró en la obra redentora de Cristo. En la Edad Media, el beato Juan Duns Scoto defendía la idea de que María había sido redimida de manera anticipada por Cristo, en previsión de los méritos de la cruz. Esta doctrina se fue consolidando hasta que, tras siglos de oración y discernimiento, el Papa Pío IX la definió solemnemente en el año 1854. Su proclamación no solo fue una afirmación teológica, sino también un acto de devoción y amor hacia la Madre de Dios. El dogma de la Inmaculada Concepción no significa que María no necesitara ser redimida por su Hijo Jesucristo. Ella, como todos los seres humanos, fue salvada por Cristo, pero de una manera única y excepcional, anticipadamente y sin haber caído nunca en pecado. Su preservación del pecado original no es fruto de sus propios méritos, sino de la gracia divina en previsión de la obra redentora de su Hijo. María es, por tanto, la primera redimida por Cristo de manera perfecta y plena. Esta preservación especial se debe a su misión singular, ser la madre del Hijo de Dios, que fue la catequesis que vimos la semana pasada. Dios, en su infinita sabiduría y amor, quiso prepararla como un templo puro y santo donde su Hijo pudiera encarnarse. No podía haber en ella sombra alguna de pecado, pues en su seno habitaría la plenitud de la divinidad hecha carne.
Su alma fue concebida en la gracia más plena, anticipando en ella la victoria sobre el pecado y la muerte que Cristo alcanzaría para toda la humanidad. Teológicamente, este dogma se fundamenta en el principio de la redención preventiva. Mientras que todos los seres humanos son liberados del pecado a través del bautismo y la gracia de Cristo, María fue preservada de caer en él desde su concepción. Esto es coherente con la idea de que Dios puede actuar no solo curando el pecado, sino también evitando que suceda cuando su plan así lo requiere. Además, debemos recordar que Dios se mueve en la eternidad. Para Él no hay antes ni después, sino Él vive en un hoy eterno. Y si Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer, entonces Dios lo hace. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si bien el término Inmaculada Concepción no aparece explícitamente en las Sagradas Escrituras, el dogma tiene un sólido fundamento bíblico que se comprende a la luz de la tradición de la Iglesia. En Génesis capítulo 3, versículo 15, escuchamos: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza, mientras tú le acecharás en el talón. Palabra de Dios. Este pasaje, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de la victoria de Cristo sobre el pecado y Satanás. En esta lucha, María es presentada como la mujer en total oposición al maligno, lo que implica que nunca estuvo bajo su dominio, es decir, libre del pecado original. Y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo 28, escuchamos el saludo del ángel a la Virgen Santísima. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La expresión llena de gracia, charitomenen en griego, es clave para entender este dogma. Es un participio perfecto, lo que indica una acción completa y permanente. María no solo recibió la gracia en un momento dado, sino que vivió siempre en la gracia, sin mancha de pecado. Y en San Lucas, capítulo 1, versículo 42, escuchamos lo que Isabel le dice a su prima, la Virgen: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Esta bendición expresa el estado único de María, superior en santidad a todas las demás mujeres, lo que confirma su elección especial en la historia de la salvación. La Escritura, por lo tanto, señala a María como la nueva Eva, la llena de gracia, la charitomenen, la mujer plenamente unida a la obra redentora de Cristo desde el primer instante de su existencia. Su Inmaculada Concepción es la manifestación más sublime de la gracia de Dios en una criatura humana, preparándola para ser la madre del Redentor. En América Latina, la devoción a la Virgen de Guadalupe está estrechamente vinculada a la Inmaculada Concepción. En su aparición a San Juan Diego en 1531, la Virgen se presentó como signo que evocan su pureza y su misión redentora junto a Cristo. Su manto estrellado y la luna bajo sus pies
reflejan la imagen de la mujer vestida de sol del Apocalipsis capítulo 12, que ha sido interpretada como una referencia a la Virgen María en su plenitud de gracia. Además, la proclamación del dogma en 1854 fue recibida con gran alegría en América Latina, donde la devoción a la Inmaculada Concepción ya era fuerte desde la época colonial. Muchas catedrales y pueblos fueron consagrados bajo este título y la Virgen de Guadalupe fue vista como la expresión más cercana y maternal de la Inmaculada para los pueblos latinoamericanos. Ahora bien, ¿qué implica este dogma para nuestra vida de cristianos, para nuestra vida de fe? En primer lugar, es un llamado a la pureza. María nos muestra que es posible vivir sin pecado con la ayuda de la gracia de Dios y que nosotros también podemos hacer ese camino de gracia, ¿verdad?, a pesar de nuestras debilidades, haciendo un rechazo radical de nuestros pecados para buscar hacer la voluntad de Dios, renunciando a todo aquello que me aleja de Dios y que me priva de su gracia. Y hoy que estamos en el tiempo de Cuaresma, será un buen momento, ¿verdad?, para renovar este llamado que Dios nos hace a la pureza y a la vida de la gracia. En segundo lugar, es también un ejemplo de disponibilidad a Dios. Ese hágase según tu palabra nos enseña a confiar plenamente en la voluntad divina y a reconocer que Dios tiene un plan perfecto para hacernos felices, y lo único que nos pide es que seamos obedientes a su voluntad y que podamos decir como la Virgen: hágase en mí según tu palabra. En tercer lugar, esto implica una confianza en la misericordia de Dios. Si María fue preservada del pecado, también nosotros podemos ser liberados de él si nos acogemos a Dios, si confiamos en su infinita misericordia. Entonces nosotros también podemos ser liberados de las cadenas y de las ataduras del pecado. Y por eso es tan importante que nosotros vivamos constantemente y frecuentemente el sacramento de la confesión y deseemos y anhelemos esa vida de gracia y confiemos que Dios es misericordioso, que no se cansa de perdonarnos y que no hay ningún pecado que nosotros hayamos cometido que sea más grande que su misericordia. Por tanto, eso nos hace vivir a nosotros una vida de gracia o un camino de gracia a pesar de nuestras debilidades y de nuestras luchas. Por tanto, nosotros podríamos hacernos esta semana alguno de estos propósitos. En primer lugar, rezar el Santo Rosario, meditando en la pureza de la Virgen María. Ella, que es toda pulcra, ella, que no tiene mancha de pecado. Podemos meditar sobre esa pureza para ir tratando de animarnos a una vida de gracia. En segundo lugar, confesarse y pedir la gracia de vivir en amistad con Dios. Que ese sea nuestro mayor anhelo, estar siempre en gracia de Dios. En tercer lugar, luchar contra algún pecado particular que nos aleje de Dios. Todos tenemos nuestro propio talón de Aquiles, todos tenemos nuestras propias debilidades, y hoy en el tiempo de Cuaresma podemos escoger uno de esos pecados particulares que más nos acechan, que más nos atacan, y empezar a luchar contra ese pecado para que durante este tiempo de gracia podamos irlo sacando de nuestra vida y avanzando en nuestro camino de conversión. En cuarto lugar, acudir a María en la oración para que nos ayude a decir sí a su Hijo en cada momento de nuestra vida, para que sepamos discernir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el camino que debemos seguir,
para poder acercarnos más al Señor y para hacer un verdadero camino de conversión. María Inmaculada es la obra maestra de Dios. Es la nueva Eva, es la mujer vestida de sol. En ella vemos lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Quiere hacernos santos, sin mancha, para su gloria. Acojamos a María en nuestra vida y pidamos su intercesión para vivir según la voluntad de Dios. Y al final de esta catequesis, de este tema, renovarles la invitación para la consagración de la Virgen Santísima, de nuestra Madre de Guadalupe, que se realizará el sábado 17 de mayo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a las 3 de la tarde. Así que todos están cordialmente invitados para que podamos consagrarnos a aquella que es la llena de gracia. Que el Señor los bendiga abundantemente.